Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Iván ¿Qué tal? Stern, ¿Qué tal, Iván? soy alumno de cuarto año de la Escuela Martín Buber y ante todo te agradecemos por habernos otorgado un poco de tu tiempo para conocerte a vos y la historia de tu hermano que nos vas a contar. Te contamos que esta entrevista la realizamos en el marco de las actividades del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así que, bueno, si querés arrancamos con algunas preguntas, estaría bueno que nos cuentes un poco. Eh, ¿Cómo, ¿Quién cómo, era cómo querés, Daniel? cómo querés que sea la dinámica, Iván? ¿Preferís preguntarme? ¿Preferís que cuente? Si ya armaste preguntas, es más fácil por ahí arrancar respondiendo. Si no, te cuento algo de mi hermano, como vos quieras. Estoy acá Tengo algunas para... preguntitas de guía, pero como para tener algún orden, pero donde sea que lleguemos va a estar espectacular. Lo primero Dale. que me gustaría que nos cuentes sería quién era Daniel, a qué se dedicaba, qué sucedió con él, y bueno, te Bueno, escuchamos. bueno, Daniel, mi hermano mayor, nos llevábamos 5 años. La verdad que los dos criados, mis padres son los dos sobrevivientes de los campos de exterminio. Papá murió al poco tiempo que desapareció mi hermano y bueno, mamá, una luchadora conocida, Sara Ruz, una personalidad dentro de los derechos humanos muy conocida y bueno, por lo que ella significa. La verdad que mi hermano y yo éramos, además de hermanos, nos llevábamos espectacular, siempre tuvimos una muy buena relación, era un tipo brillante, con una cabeza tremenda, y nosotros teníamos, es muy difícil poner verbos, si presente o pasado, eh, por lo menos a mí como hermana nos cuesta, porque es como que, viste, la desaparición y no aparición de nada, cuesta a veces poner el verbo. Nos llevamos 5 años, entonces teníamos siempre un ciclo escolar de diferencia. Cuando yo estaba en el jardín, empecé el jardín en el primario y así. Entonces cuando empecé el secundario, ya empezó la facultad. Dani, la verdad que era un tipo contado por mí como hermana, espectacular, y sus amigos, también un tipo muy querido, muy simpático, con una vida social y una vida, digamos, de estudio espectacular, eh, muy abierto. Cuando un tipo tiene muchos amigos y, viste, vos conocés y se abre, un tipo muy abierto. Dani estudió físico, estudió en ciencias exactas, la carrera de física, y mientras hacía su tesis, la carrera de física es larga y en exacta es muy complicada. Él hacía su tesis en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Mientras él hacía su tesis, no tenía todavía el título, y ya empezó la dictadura. O sea, la dictadura, el gobierno de facto empieza el 24 de marzo de 1976, y Dani ya estaba trabajando. O sea, para entrar, a ver, mi hermano no me acuerdo bien cuando entró en la Comisión de Energía Atómica, porque para entrar a trabajar a la Comisión de Energía Atómica, lo que era el servicio de inteligencia en aquel momento, que se llamaba la CIDE, te investigaba. Cualquiera no podía entrar a trabajar. O sea, para vos entrar a trabajar a un lugar como la CONEA de energía atómica en temas nucleares, tenías que pasar. Mi hermano pasó el informe de la CIDE, o sea que no tenía ningún antecedente de nada. Entró y bueno, en el año 77, el 15 de julio, nunca supimos exactamente cómo fue. Algunos contaron que entraron un grupo de personas del ejército, que tampoco se sabía si era del ejército o de dónde, y se lo llevaron a él
y a otros más. En total hay más o menos entre 19 y 20 desaparecidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y no apareció nadie. Y bueno, desde ese momento no supimos nada. Nadie de nosotros recibió noticia alguna, o sea, no supimos. Estimamos porque alguien dice haberlo visto en la ESMA. ¿Sabes lo que es la ESMA? La Escuela de Mecánica de la Armada, la que está en Libertador, es la ex ESMA, porque ahora es un espacio de memoria. Ahí funcionaba un centro clandestino de detención, y dicen que mi hermano pasó por ahí. Pero bueno, no sabemos más que, no tenemos más que, creo que, me pareció que, pero nada concreto y nada seguro. Y bueno, y desde ese entonces no para la búsqueda, y uno no pierde las esperanzas, es la verdad. No pierde las esperanzas, nadie espera que aparezca, y nadie espera y que aparezca vivo, digamos, ¿no? Eso está seguro, pero por lo menos encontrar los restos o algo que nos dé un indicio de qué pasó con su vida y qué pasó con su destino, porque no... acá en el país hay un equipo de antropólogos que es maravilloso, que es el equipo argentino de antropología forense, que hacen trabajos maravillosos. Ahí fuimos a dejar nuestra sangre, mi mamá, yo, que somos los únicos familiares vivos de mi hermano, y bueno, con esa muestra ellos siguen encontrando restos y siguen dando información. Ellos los restos pueden obtener muchísima información, y bueno, qué sé yo, ¿viste? A uno se le crea la duda, si querés que aparezca, si no querés, ¿viste? Porque bueno, el resto da muestra de la muerte y da información sobre la muerte. Entonces, por un lado querés, y por otro lado es muy doloroso. Entonces, qué sé yo, son estos dilemas, muchos de estos dilemas con los que tenés que convivir. Pero bueno, Totalmente, totalmente. Perdón que te interrumpa, pero me interesaba que hace algunos segunditos contabas que, imagino yo tal vez, y me gustaría que me cuentes un poco más, que aquel día de junio del 77 seguramente era un día normal para todos ustedes, dentro de las circunstancias normales en las que se encontraba el país en ese momento. Pero ¿cómo te enteraste que lo habían secuestrado Daniel, o que Daniel no aparecía, o que tal vez no volvía a casa? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la reacción de tu familia? mira, yo ya no vivía con mis padres, yo me casé a los 20 años. Entonces yo ya no estaba, mi hermano tenía 26 y yo tendría 21, estaba recién casada. Antes no existían celulares, ¿viste? Antes, o sea, ahora es un WhatsApp y dónde estás y decime, y si no contesta a los 2 minutos ya estás como loco. Mi hermano vivía con mis padres todavía a los 26 años, él estaba terminando, te digo, su tesis y trabajando, y mi hermano andaba en auto. Mi hermano tenía un auto que le habían comprado mis padres, porque mis padres, mi papá era textil, y él ayudaba mucho a mi viejo en la parte qué sé yo, de hacer trámites y hacer algunas cosas con su fábrica textil, y él volvía siempre a casa. El día 15 de julio no volvió. No volvió, y al otro día nos hablamos no sé, no me acuerdo cómo fue que mi mamá lo ubicó a mi marido, en realidad. Yo estaba estudiando en la facultad en ese momento, en la misma facultad, en exactas, y empezaron a tratar de averiguar qué había pasado. No volvió a casa y ahí empezaron las dudas. Entonces, mi hermano era un tipo muy, muy familiero, ¿viste? No era un tipo de que se iba de joda, se iba de joda, pero volvía, o sea, y si se iba y no volvía, avisaba, ¿viste? Como que... y bueno, y empezaron a averiguar, en realidad
lo que hacíamos todos, lo que hacían todos en ese momento, ¿viste? Hospitales, a ver si estaba un accidente, comisaría, si estaba preso, pero bueno, era el año 77, hacía un año ya de la dictadura, ¿viste? El golpe de Estado no era el momento más tranquilo, pero todavía tampoco era el menos tranquilo, todavía se suponía algo que estaba pasando, pero no se sabía lo que estaba pasando. Y ahí mi mamá ya empezó a estar en contacto con otras madres. O sea, el proceso era, si vos no encontrabas a tu hijo o a tu familiar, empezabas a averiguar, te ibas al Ministerio del Interior y se llama un habeas corpus, que es el pedido de búsqueda a una persona. Cuando ibas a hacer esos trámites te encontrabas con otra gente haciendo los mismos trámites. ¿Entendés? Entonces ahí mi vieja y mi viejo, los dos, iban juntos y ahí vieron que había muchas personas haciendo los mismos trámites. Ahí un poco se empiezan a conectar las madres de Plaza de Mayo, todavía no, creo que no habían sido fundadas, y empezaron a buscar a sus hijos, iban a la Plaza de Mayo, así empezaron y así arrancaron, y por supuesto sufrieron represiones, porque la policía, el ejército no te dejaban, te corrían, ¿viste? Te hacían cualquier cosa para que no puedas juntarte con otros. Y bueno, y así fue que nos enteramos que estaban empezando a desaparecer personas. Mi hermano, a ver, yo cuando estudié en la facultad, estudié en exactas también, computación, y en la facultad ya se sabía, y ya había, viste, como corridas de que empezaba a desaparecer gente. En exactas fue una racia, en exactas desaparecieron cualquier cantidad de científicos. Y después, bueno, nos enteramos que en sociales desaparecía un montón. O sea, hubo algunas facultades como más emblemáticas en cantidad de desapariciones. Estuviste hablando de tu mamá, Sara Ruz, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y te quería preguntar cómo fue para ella, luego de lo que atravesó, vivir la desaparición forzosa de su hijo, cómo esto los marcó a ustedes también como familia, por los caminos en los que se tuvo que someter para también, para encontrarlo, que bueno, es una lucha que seguimos siguiendo, así que me gustaría que me cuentes un poco de Sara, de tu mamá y de Daniel. Mira, a ver, cuando fue la desaparición de mi hermano, vivían mis dos padres. Mi mamá era te diría, muy jovencita. A ver, ellos llegaron los dos de Polonia, casados ya, se casaron en Alemania después de la Shoah, y vinieron a la Argentina qué sé yo, como un país muy esperanzador. La Argentina en aquel momento ¿viste? Era como el destino, te diría. Sudamérica era un continente en potencia, ¿viste? Económicamente Europa estaba devastada después de de la Segunda Guerra, y Sudamérica era como el destino buscado. Ellos entraron al país con una historia muy interesante. Los detuvieron, los metieron presos porque no podías entrar legalmente al país, y los detuvieron en Formosa. Ellos viajaron en avión desde Holanda, París, qué sé yo, y llegaron a Paraguay. De Paraguay a la Argentina entraron en forma ilegal, como muchos, y los detuvieron en Formosa. Cuando los detienen, los recibió muy bien la gente de Formosa, y había una colectividad judía allá. Los recibieron y los acogieron, maravilloso fue. Pero los meten en cana. Y cuando los meten presos, mi papá escribía muy bien, era un escritor, no estudió, pero un tipo que sabía escribir muy bien. Pero escribía, no conocían el idioma. Y en ese momento estaba Perón en el gobierno, y estaba Evita, y
le dijeron, mira, Evita ayuda mucho a la gente necesitada, a la gente humilde, a la gente... Y bueno, mi viejo se sentó y le escribió una carta en polaco a Eva Perón. Y la carta le llegó a Eva Perón. Y se la tradujeron y le vino la respuesta en castellano, traducida, y en polaco, dándoles la autorización para entrar y para que los dejen llegar a Buenos Aires. Así fue la llegada de ellos a Buenos Aires, un poco tormentosa, pero finalmente llegaron. Y mi vieja era una, te digo, con los años, mi papá hizo una fábrica textil, y mi mamá era la típica ama de casa, una mujer sumisa, como eran en aquel momento. Mi papá era como te diría, el de carácter fuerte, el que salía a trabajar, y mi mamá ama de casa, haciendo las tareas del hogar y demás. Cuando desaparece mi hermano, se invierten los roles. O sea, mi viejo pasa a ser, o sea, en esa búsqueda desesperada de mi hermano, que te digo, la búsqueda fue tremenda, o sea, involucró, te diría, mi viejo como escribía, empezó a escribir cartas a Estados Unidos, cartas a Europa, llegaron a contactarse con videntes en Holanda, ¿viste? Era cualquiera, o sea, todo valía y todo valía en la búsqueda. Mi viejo en toda esa búsqueda y en todo, se enferma de cáncer. Según mi mamá, dice que no toleró la pérdida de su hijo y mi papá a los 6 meses de vuelta a la democracia, en el año 83, se muere. Un cáncer fulminante y se muere. Mi mamá ya había empezado a partir de la desaparición de mi hermano como a surgir, ¿viste? Las madres entre sí formaron como una cofradía, como te diría, una cosa tan fuerte. O sea, la búsqueda de sus hijos las fortaleció tanto y les daba valor para hacer cualquier cosa. Te digo, Iván, cualquier cosa. O sea, venía la policía montada a la plaza y ellas los enfrentaban. Ellas era muy fuerte. Y mi vieja ahí, viste, como que empezó a surgir y bueno, pasó a ser la personalidad que es. Mi vieja hizo de increíble, pero de la Shoah y de la desaparición de mi hermano y de contar su historia, hizo de eso su vida. Y eso creo que eso la hizo fuerte y le dio, viste, polenta para seguir adelante, contar su historia. Vos sabés que acá, en realidad los sobrevivientes de la Shoah, la mayoría, saco un poquito de la desaparición de mi hermano, les costaba hablar. La mayoría, muy gente silenciosa, porque el dolor les costaba contar. Creo que lo que pasaron, las atrocidades que pasaron, y acá vino, hará 30 años, en los 70, no después de los 70, 80, vino Spielberg. Spielberg, el director de cine, armó un proyecto maravilloso a nivel mundial. Y armó en cada país donde había sobrevivientes, armó grupos de psicólogos, filmadores, entrevistadores, grupos de personas para entrevistar a los sobrevivientes. Muy bien pensado y muy bien armado. Todos esos testimonios están en una base de datos en Estados Unidos. En ese momento, los sobrevivientes empezaron a hablar, porque el tipo armaba como un esquema como de comodidad para que el sobreviviente se sienta cómodo y empiece a hablar. Mi vieja ahí empezó a hablar, ¿entendés? Y empezó a hablar de la Shoah y después siguió hablando de la desaparición de mi hermano. Además que mi mamá es muy histriónica, mi mamá fue actriz de joven. Después de la guerra trabajó en un teatro yiddish, que se hablaba en yiddish, y ella es muy actriz. Y le gusta, y bueno, viste, es como que ella hizo de eso su vida. Y por eso es una gran mujer, absolutamente admirable, y todavía le gusta y habla, ya le cuesta mucho, viste, esto del Zoom,
los liquidó, pero bueno, nada, ella es así, grandiosa, una gran mujer, la admiro Grandiosa, profundamente. total. La Mujer Maravilla, de verdad, me gusta cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de ella. Debo admitir que yo conocía un poco su historia y lo que había sucedido con Evita, pero escucharlo de vos y verlo en vivo también me pone la piel de gallina, pero para bien, es increíble. Tal vez te llevo un poco más también por el lado de tu familia, tu experiencia familiar, la identidad de tu familia, su vida se ve interpelada por dos grandes tragedias del siglo XX. Y te quería preguntar si crees que se puede establecer un paralelismo entre la Shoah, como hablábamos recién, y tal vez la última dictadura militar argentina. Mira, a ver, son dos cosas muy diferentes, me parece a mí. O sea, en algún punto se encuentran. Se encuentran quizás, ¿en qué te digo? Los dos fueron terrorismos de Estado. O sea, en Alemania hubo un terrorismo de Estado y hubo un ensañamiento específicamente con los judíos, o sea, el objetivo de Hitler y todos los que lo secundaban, porque Hitler no estuvo solo, fue que desaparezca el pueblo judío de la faz de la tierra. Eso fue el objetivo principal. En el medio cayeron los negros, los gitanos, los gays, o sea, ya sabemos. Acá también fue terrorismo de Estado, pero fue un ensañamiento con lo ideológico. O sea, fue un ensañamiento con los que pensaran distinto, con los que tuvieran ideales, básicamente. Ideales para mí maravillosos, ¿viste? Y yo los compartí y los sigo compartiendo. Son ideales de igualdad, ideales de justicia social. Para mí, ¿viste? Yo comulgo con esos ideales y trabajo por esos ideales. Entonces, aquello fue un terrible genocidio, la Shoah, y esto también fue un genocidio, pero bueno, en mucha menor escala, pero fueron genocidios, o sea, hay un filósofo llamado Feyerstein, que es un investigador sobre la terminología, y los dos fueron genocidios. Tienen puntos en común. Los militares de acá aprendieron mucho de los nazis, estuvieron, o sea, de las metodologías, yo creo que acá fueron tan crueles como aquellos, o sea que en parte hay un paralelismo en los procedimientos y en algunas cosas, pero a mí me cuesta, me hace ruido compararlos, ¿eh? Me hace un poquito de ruido. No sé, quizás por lo enorme que fue la Shoah, me hace ruido, ¿viste? Uno no quiere llegar a los números, pero, viste, son muchos millones, pero bueno, 30.000 desaparecidos no es menor tampoco. Total, totalmente. Bueno, te saco un poquito de ese lugar y volvemos tal vez a algo más local. Dale. Y hace más de una década que se vienen llevando juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país y quería preguntarte si los responsables del caso de tu hermano ya han sido condenados o no, si tal vez recibimos alguna respuesta por ahí, si sabemos quiénes son, o bueno, contame. No, lo que pasa es que te explico, el caso de mi hermano está, mira, el otro día, ¿sabes qué? Yo no, me falta investigar, te juro que me falta investigar, parece mentira. Mi hermano está en la megacausa ESMA, sin estar seguros que sea parte de la megacausa ESMA. Porque no sabemos, o sea, como no sabemos quién lo desapareció, viste, es como que yo lo conozco muy bien al juez Rafeca, somos amigos personales, y le preguntaba, digo, digo, mi hermano está, me dice, sí, tu hermano está en la megacausa ESMA, pero no hay puntualmente culpables, no sabemos quiénes, viste. A ver, los juicios de lesa humanidad siguen sucediendo, por suerte, porque también es maravilloso. A ver, el trabajo que hace la Argentina en cuestiones de memoria no lo hizo Memoria y Justicia, no lo hizo ningún país del mundo.
te digo, somos como un ejemplo a nivel mundial. España todavía no arranca con los juicios, imagínate, el tema Franco, ¿no? O sea, tienen fosas, tienen desapariciones y no remueven la tierra literalmente, no la quieren remover literalmente. La Argentina sigue. O sea, cuando empezaron los juicios en el gobierno de Alfonsín, el primer paso fue el juicio a los jefes, ¿sí? Después vino el indulto y el punto final, que por suerte, el indulto, punto final, que por suerte se derogaron, fueron leyes que se derogaron en la época kirchnerista, y gracias a eso se puede seguir enjuiciando a los de más abajo, porque la verdad, el tema no era solo las cúpulas solo no, o sea, hubo un aparato enorme que trabajó en las torturas y que trabajó en las desapariciones. Entonces, bueno, todos esos juicios siguen todavía sucediendo. Y no, de mi hermano no sé porque, te digo, todavía, yo empecé a trabajar hace poco con los organismos de derechos humanos en la ex-ESMA, como parte de una fundación, y ahora estoy más en contacto con ellos y ahora tengo tiempo. Yo ahora dejé de trabajar hace unos años y ahora tengo más tiempo la verdad, para empezar a investigar un poquito más. Así que todavía tengo mucho por meter y por averiguar, ¿viste? Es así. Me parece bien, sí, 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 muy bien. Bueno, recién hablaste de los organismos de derechos humanos y unos segundos antes mencionaste las palabras memoria y justicia, y uno de los lemas más importantes de los movimientos de derechos humanos es memoria, verdad y justicia. Exacto. ¿Crees que estas palabras podrían llevar un orden y en cuál lo pondrías? ¿O, No, o a mí no? no me parece, no sé si hay, viste, hay mucho escrito sobre esto. Yo no sé si importa. Quizás el orden es ese, porque la memoria es lo número uno, la verdad es tratar de encontrarla y la justicia es la herramienta para encontrar la verdad, pero no sé, yo lo digo siempre así y me suena así y quizás el que lo pensó como eh, con ese orden por una lógica. Totalmente. Hay una, Coincido. Bueno, hay una, perdón. yo trabajo mucho con una madre Plaza de Mayo, se llama Vera Harach, no sé si la conoces, una genia total, y ella dice memoria, verdad y justicia y nunca más el silencio. Ella lo agrega como un lema porque vivimos una época que no se podía hablar, o sea, como que nunca más el silencio es algo que también hay que incorporar a los lemas, como que en la época de la dictadura la gente no hablaba y se guardaba silencio, y eso fue uno de los grandes problemas, era tener miedo a hablar, porque si hablabas no sabías lo que te podía pasar, y si no hablabas, pero es fundamental hablar y transmitir, o sea, la transmisión y el hablar y el nunca más el silencio pasa a ser un lema fundamental dentro de memoria, verdad y justicia. Me encantó lo de agregar el nunca más el silencio al final de los lemas. Estoy de acuerdo. Me pasó que mientras que investigaba, un poco ya sabía, un poco, nada, seguir interiorizándome, encontraba mucho el debate, tal vez, si memoria, verdad y justicia, cuál es cuál, a esta altura, cuál podemos encontrar y cuál no. Y me parecía muy interesante escucharte a ver qué podías pensar al respecto. Y para ir cerrando, tal vez con esto de nunca más el silencio, me gustaría saber si tenés algo para decirnos a los jóvenes. ¿Qué podemos hacer, según vos, para seguir construyendo memoria, para no permitir más que tanto en el mundo como en la Argentina se haga silencio y bueno, y así construir un futuro mejor sin que estos hechos se vuelvan a repetir? Mira, la verdad, a ver, a mí hay algo que siempre me hace mucho ruido, cosas que discuto con mi mamá,
Mi mamá dice siempre la memoria es lo más importante, yo creo que no, yo creo que la memoria no alcanza, o sea, y por más que uno, mira, yo trabajé muchos años con generaciones de la Shoah y ahora trabajo mucho con el Museo del Holocausto de Argentina, y escribimos unos libros. Y mientras todos hablábamos y recordábamos lo que era la Shoah y la dictadura seguían sucediendo genocidios horribles en el mundo. O sea, los genocidios no pararon. Y que nos acordáramos y que pensáramos y que la gente hablara, como habla mi mamá y como hablaba mucho, no alcanzó. O sea, no alcanzó. Entonces, es muy difícil. Yo, la verdad, muchos mensajes alentadores yo no puedo dejar, pero digamos, es lo que siento. Lo que sí se puede hacer, me parece, y me encantaría transmitirles esto. Ustedes son una generación, digamos, tienen 16 años, te diría son nietos de gente que pasó la dictadura, más que hijos. Entonces, la generación de los padres de ustedes es una generación de muchas dudas. Algunos muy comprometidos con todo lo que pasó en este país, pero otros no. Otros silenciaron, otros callaron. Desde mi generación hasta la de tus padres, más que nada, eran temas que no se hablaban. Entonces, me parece muy valioso que ustedes hablen, o sea, uno dice, bueno, esto va para abajo. No, esto va para abajo y esto va para arriba. O sea, de ustedes a la generación de sus padres. Ustedes tienen que hablar con sus padres, preguntarle a sus padres, preguntarle a sus abuelos, a sus tíos. O sea, alguien les va a contar una parte de la historia que no saben. Alguien les va a contar. O sea, en las familias hay muchos secretos familiares y mucha... hay que indagar, pero para mí es fundamental que ustedes puedan hablar con sus padres y con los padres de sus padres. Totalmente, totalmente, tenés razón, es cierto lo que decís, y yo sigo agarrando cosas de lo que decís, utilizaste la palabra indagar, y me parece que también como jóvenes deberíamos también acompañar a las madres, a las abuelas, seguir en esta lucha, a cuando ya no las tengamos, tal vez, porque el tiempo pasa lamentablemente, y justamente todavía no encontramos justicia, seguir en esa lucha, seguir en esa búsqueda y acompañar también a los hijos y a los hermanos de las madres, de las abuelas, y como vos, así que simplemente agradecerte, es un total privilegio tenerte con nosotros, escucharte hablar, es un honor, es muy inspirante y espero que te hayas sentido cómoda y que algún día nos encontremos personalmente también para charlar La verdad, de mucho. Iván, te agradezco un montón. Sos una persona muy sensible. Me encanta, en lo personal digo, me encanta cuando alguien te viene a hablar y leyó algo. Digamos que, o sea, vos leíste, vos estudiaste, conocías la historia familiar. Es fundamental no tener que empezar de cero. O sea, esto se da cuando el otro tiene idea, ¿no? Cuando, viste, me siento y le digo, eh, ¿vos qué haces? ¿Quién es tu desaparecido? Entonces no saben nada de lo que pasó. Así que fundamental el trabajo previo a ustedes. Me alegro por Martín Buber, que lo esté haciendo. Y me alegro. Martín Buber tiene obviamente un compromiso. Participamos con mi mamá y con Buber en Marcha por la Vida. Con Buber, Betel, o sea, no hubo muchos colegios comprometidos con el tema de la Shoah y con el tema de la dictadura, y bueno, agradecidos nosotros del trabajo que están haciendo. Felicitaciones, realmente, de corazón. Bueno, gracias. Y nuevamente, gracias por habernos dedicado tu tiempo y recién hablamos de Uber, están siempre bienvenidas en Uber, tienen su lugar, las vamos a recibir y las vamos a seguir acompañando siempre. Así que muchas Gracias. gracias Mil gracias. nuevamente, Natalia. Gracias.